En el año 2011, y tras el lanzamiento de la fabulosa anterior entrega, Hot Pursuit, desarrollada por los míticos Criterion, Black Box volvía a tomar las riendas de la serie con un capítulo cuyas pretensiones eran bastante altas: aportarle un nuevo concepto de juego a la serie para otorgarle cierta frescura, algo que este fabuloso estudio no dejó de hacer mientras fueron los responsables de la franquicia. Crear un sistema narrativo que fuese un paso más allá de todo lo visto en anteriores entregas y que contase con unos valores de producción más altos, e integrar a la longeva saga de conducción dentro del ecosistema gráfico Frostbite 2, engine desarrollado por los también geniales Digital Illusions y por el que Electronic Arts apostó realmente fuerte, buscando que todos los proyectos de la empresa se valiesen del mismo en sus desarrollos. Empezando por el nuevo concepto de juego, el estudio comenzó por distanciarse de las clásicas carreras en circuitos, de los mundos abiertos y de cualquier ambientación o concepto de peso ya empleado en la saga, optando esta vez por una inspiración centrada en una carrera ilegal en forma de una ruta que partiría desde San Francisco y finalizaría en New York. Es decir, The Run se planteó más como una road movie a través de Estados Unidos que como un juego arcade de carreras clásico, y tomó como fuentes las numerosas carreras de este tipo que se celebran anualmente tanto en territorio europeo como estadounidense, siendo un trasfondo bastante más real de lo que algunos puedan pensar, y en el que los participantes tienden a aportar una ingente cuota de participación que, sumada por todos ellos, conformará un primer premio de cuantías bastante locas. Por otra parte, durante los años 70 y 80 también fue un concepto mínimamente explotado con sagas cinematográficas como The Cannonball Run, que curiosamente terminó por inspirar el concepto de juego de títulos como Outrun o años más tarde el de 18-Wheeler, ambos desarrollados por Sega. De esta forma, y posiblemente sin pretenderlo, The Run se acercaba al espíritu primigenio de la entrega original de la franquicia, en la que el viaje a través de lugares idílicos tenía un peso esencial, junto al enfoque de carrera ilegal recorriendo carreteras comunes en vez de circuitos. A mi modo de ver, esto fue un enfoque sensacional y un soplo de aire fresco necesario, tanto para la saga como para el estudio, que de esta forma podía centrarse en diseñar algo realmente diferente a lo que estaban habituados a realizar año tras año. En esta travesía se nos requeriría adelantar en cada fase a un número determinado de oponentes para ganar puestos, conseguir mejoras de tiempo en algunos tramos a modo de contrarreloj o enfrentarnos a algún rival concreto en forma de un duelo cara a cara, añadiendo a la ecuación tramos en donde deberemos esquivar a un grupo mafioso que busca destruirnos e impedir que ganemos la carrera, sin olvidar tampoco las persecuciones policiales, que serán habituales durante toda la aventura. Acompañando este nuevo concepto de desarrollo, en Black Box apostaron por una trama muy simple en detalles, pero lo suficientemente creíble como para justificar la carrera y las aventuras y desventuras que viviremos durante la misma. En ella nos ponemos en la piel de Jack, un piloto experimentado que debe una importante suma de dinero a una organización criminal y cuya odisea empieza con este huyendo de los mismos, para poco después recibir la oferta de participar en esta loca carrera y aspirar a un premio millonario que le permitirá saldar su deuda y seguir con vida. Hay que destacar en primer lugar que el enfoque cinematográfico y las calidades del mismo a la hora de plantear cada escena están a años luz de lo visto en cualquier otra entrega, y basta con ver el posicionamiento de las cámaras, los travelings o los numerosos cambios de plano empleados, en pos de los innumerables planos fijos y estaticidad de otros capítulos. En este sentido, The Run podía presumir de contar con una dirección de rodaje que dejaba en pañales a todo lo pasado y que lucía especialmente bien al narrar visualmente algunas escenas de acción. Además, en esta ocasión no se trataba de cortes de metraje entre fases, sino que estas escenas funcionaban en tiempo real, añadiendo QuickTime Events en la mayoría de las mismas. Esto, que a muchos les molesta y a muchos otros no, ya que estas pruebas no suelen ser del agrado de todo el mundo, pudieron contener la opción de ser jugables o no, y que se nos permitiese seleccionar cómo afrontarlas al inicio de la partida, con lo cual hubiesen resuelto fácilmente una de las quejas más sonadas en torno a esta entrega. Entrando en temas visuales y dejando para el final aciertos y errores varios, The Run fue uno de los juegos más espectaculares de su generación, y cuesta creer lo que consiguieron en máquinas tan relativamente humildes como PlayStation 3 y Xbox 360.
está tan bien producido que inclusive al compararlo con juegos mucho más modernos, este logra ponerse por encima. Quizá no a nivel de resolución o de frame rate, pero en cuestiones como el diseño conceptual de los escenarios o en relación a la construcción de algunos tramos, sigue siendo uno de los juegos de carreras arcade más bonitos y potentes jamás diseñado. Frostbite 2 permitió distancias de dibujado enormes, cantidades absurdas de coches que conformaban el tráfico, efectos de iluminación maravillosos y algunos efectos físicos geniales, junto a detalles curradísimos como la lluvia, las nubes de polvo, la nieve, las hojas volando por el aire en algunos tramos de bosque y otros diseños realmente impactantes como el que se da en cierto tramo de nieve en el que deberemos sobrevivir a una avalancha de magnitudes épicas. Es tan fino el trabajo que realizaron y estuvo tan inspirado en torno a su diseño que lograron unos acabados que parecían de una generación posterior, sin olvidar el mérito de Black Box a la hora de valerse de un motor gráfico que no estaba pensado para juegos de carreras y que debió de generar multitud de problemas que solventaron con matrícula de honor. Unido a este motor, se adjuntó un engine de sonido igual de brillante, donde el posicionamiento, las reverberaciones y determinados usos del sonido en algunos ambientes no pueden considerarse más que de sobresalientes, dejando la banda sonora a un lado, que eso ya es cuestión de gustos personales, pese a contener algunas pistas de corte cinematográfico que, a mi modo de ver, acompañaban de forma increíble en algunas situaciones. En principio, y quizá con la salvedad de los QuickTime Events y de no adjuntar la opción de poder jugarlos o no, todo parecería apuntar a un juego de 9 o de 10, y si bien en mi opinión The Run es un juego notable y posiblemente el título más valiente de la saga en años, contuvo una serie de imperfecciones que debemos destacar. En primer lugar, se debieron definir mejor los márgenes de algunos tramos, ya que a veces sucedía que al salirnos 5 centímetros del camino marcado, debíamos reaparecer en el último punto de control. Esto es posiblemente lo más grave a nivel jugable, y si bien no ocurre siempre y te terminas acostumbrando a no salirte de los límites, hay que decir que no siempre está claro hasta dónde puedes salir fuera de estos márgenes, creando una sensación de incertidumbre un tanto extraña que además no suele darse en ningún juego de conducción. Por otro lado, y yo esto no lo considero un problema, pero muchos usuarios lo señalaron como tal, contó con una duración bastante escueta, que se situaba entre las 3 y 4 horas de duración aproximadamente. Como yo lo veo, es tan variado lo que aparece en esas pocas horas y conlleva tal cantidad de trabajo de diseño que me parece injusto calificarlo simplemente desde el punto de vista de la duración. Y es que puedes crear 3 circuitos y hacer que aparezcan 6 veces durante todo el juego, lo normal en los Need for Speed, o puedes diseñar 3 horas de carretera sin que se repita nada y con ambientaciones de noche, desérticas, nevadas al amanecer, por lugares de campo, de ciudades, distritos industriales y todo lo que se os ocurra. El trabajo de esas 3 o 4 horas es titánico y no existe juego alguno que lo haga con esa cantidad de variedad y con tal calidad gráfica y de diseño, logrando crear una experiencia única que vale más por eso mismo que por su duración total. En cierto modo, esto se compensó con una cantidad abultada de pruebas que se van desbloqueando a medida que progresamos en las mismas, y que son bastante buenas, además de conformar también parte del juego, que parece que a muchos usuarios se les olvidó esto. También destacaría que lo óptimo hubiese sido que las posiciones en carrera no estuviesen predefinidas, y lo explico rápidamente para los que nunca hayan jugado. En determinados tramos te van a pedir adelantar a X oponentes, y nunca, por bien que lo hagas, vas a poder adelantar a alguno más, o vas a poder quedar por detrás de lo requerido. Esto tiene un sentido lógico por un simple motivo. En Black Box no tuvieron tiempo suficiente como para crear un juego más complejo, a lo que sumaremos la ingente cantidad de problemas de lógica y de cantidad de potencia de cómputo que supondría integrar un sistema de este tipo, imposible con los tiempos de desarrollo que imponía Electronic Arts, y complejo con la potencia de aquella generación. Pero hubiese sido épico que cada vez que jugases pudieses optar a mejorar tiempos y posiciones. De hecho, creo que algo así lo hubiese convertido en un juego deseado por todo el mundo. The Run es uno de mis juegos favoritos de velocidad, y debo admitir que no es perfecto y que contiene ciertas irregularidades, pero desde su lanzamiento lo juego anualmente y es llamativo que cada vez que lo pongo me vuelve a asombrar. Creo que es un juego único, para bien y para mal.
pero soy de la opinión de que siempre hay que celebrar el riesgo a presentar algo nuevo y disruptivo. Y es que sin este enfoque nunca hubiese existido un Need for Speed Underground y la saga seguiría estancada en el mismo concepto de hace 3 décadas. O no hubiésemos podido disfrutar de un Burnout 3 que rompió con el molde clásico de sus 2 anteriores entregas. Y comparo estas 2 sagas porque tanto en Criterion como en Black Box se puede apreciar tras cada lanzamiento cómo para estos estudios era importante introducir novedades y conceptos nuevos. Si no has probado The Run, no lo dudes y pruébalo, porque es como jugar a una película interactiva de carreras, pero bien llevada a cabo y realizada con mucho talento, pese a sus irregularidades y fallos. En comparación con otros juegos de carreras, puede entenderse como una experiencia mucho más guiada e inclusive restrictiva. Pero insisto en que eso también lo diferencia del resto, y creo que lo que termina consiguiendo merece la pena ser descubierto. Por cierto, este es un juego que de verdad se merecería un buen remaster a 4K, pese a que la versión original sigue brillando por encima de muchos otros juegos más modernos. En fin, que no es perfecto y que tampoco es sobresaliente, pero es único, y virtudes no le faltan, por lo que no puedo más que recomendarlo. Y dicho esto, no me queda más que daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!